Ustedes sabrán. Bueno, dejando este pseudo regaño de lado, vamos entonces a ver lo que tenemos los pendientes para el día de hoy. Entonces, la semana pasada, o la clase pasada, mejor dicho, habíamos hablado algunas cosas de la inflamación, sobre todo en función de la forma más básica de inflamación, que es la que ocurre en respuesta a una bacteria que entonces va a ser atacada por nuestros neutrófilos. Hablamos que el neutrófilo tiene un punto A, viaja a un punto B a través de los vasos sanguíneos, tiene que interactuar con el endotelio a través de las integrinas y las moléculas de adhesión para poder salir del endotelio hacia el sitio de batalla. Entonces ahí tiene varios mecanismos para destruir la bacteria. No varios, no tiene la fagocitosis, que tiene varias moléculas que entonces van a destruir las bacterias. Entre estas están las enzimas lisosomales, están también especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno en el caso de los macrófagos. Y dijimos que entonces, si todo sale bien, que en realidad suele no ocurrir, porque las bacterias también tienen mecanismos para defenderse, eso usted lo debe conocer con mucha más calma en sus muchas clases de microbiología. Por lo general, la inflamación aguda no hace el trabajo y entonces progresamos a una inflamación más potente, que es la que nosotros veremos el día de hoy. Tampoco suele ocurrir, porque cuando tienes una infección, pues no la manejas de tu casa. Por lo general tomas una de tu casa, pero no es que la manejas full natural. Tomas antibióticos, tomas antiinflamatorios, etcétera, que ayudan a hacer el proceso más expedito, más rápido, más limpio, por así decirlo. Habíamos hablado también que la inflamación no solamente es inducida por microorganismos, sino que también las células muertas atraen a la inflamación. Entonces, eso con respecto a las cosas que de una forma muy general, muy amplia, nosotros estudiamos la clase pasada. Hoy vamos a ver otros elementos de la inflamación y vamos a comenzar hablando de los mediadores de la inflamación. La clase anterior habíamos hablado un poquito donde discutíamos algo mencionado de la histamina. Hoy vamos a ampliar a qué se refiere eso. Entonces, en la inflamación hay comunicación entre las células efectoras de la inflamación. Llámese toda la familia de leucocitos. Entonces, ¿cómo ellos llegan hasta allá? ¿Quién atrae el leucocito? Habíamos hablado de lo que se llama quimiotaxis. Habíamos hablado de pero ¿cómo ocurre ese gradiente químico? Bueno, ese gradiente químico ocurre gracias a estos mediadores de la inflamación. Ahí tenemos a las citoquinas, a las quimiosinas, a los elementos del complemento, y tenemos un montón de mediadores que generan cambios en los vasos sanguíneos. ¿Okay? Todos esos mediadores trabajan en conjunto para que un leucocito llegue del punto A al punto B y en ese punto pueda atacar y teóricamente, eventualmente eliminar a ese potencial agente ofensor. Todo esto ocurre a un nivel molecular y conocer ese nivel molecular nos ha ayudado a desarrollar medicamentos que, ¿qué pasa? Están mordiendo. Nos ha ayudado a desarrollar medicamentos que con el tiempo pueden disminuir los efectos no deseados de la inflamación. La inflamación es muy sintomática. De ahí nace el éxito del ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, la aspirina, el acetaminofén, etcétera. Yo nada más lo voy a mencionar porque obviamente pues ustedes eso, si les interesa su en farmacología, pero yo creo que no es afín con su carrera. Entonces, ¿quién produce esos mediadores? Para variar el macrófago. El macrófago, cuando tú lo menciones, el tipo está involucrado ahí. Las dendríticas y también aquí tiene un papel fundamental los mastocitos. Ya vamos a hablar bastante en esta clase y en las clases que vienen. Bien. Probablemente el mediador más importante de la inflamación, no más importante, digamos que el que tiene un papel bien prominente, como el protagonista sería, es la histamina. ¿Por qué? Porque la histamina provoca estos cambios vasculares que son necesarios para que el leucocito pueda abandonar la inflamación, perdón, pueda abandonar el vaso para llegar al sitio donde debe causar la inflamación. Llámese cambio vascular sobre todo a ese aumento de la permeabilidad vascular. ¿Okay? Ese aumento de la permeabilidad vascular permite que entonces el leucocito pueda ser
la transmigración y pase desde dentro del vaso sanguíneo hacia el intersticio, que es el sitio donde estamos siendo nosotros atacados. En ese sentido, los principales productores o las fábricas de histamina lo tenemos nosotros acá. Estas células que tienen muchos gránulos en su citoplasma son los famosos mastocitos. BV, perdón, son blood vessels. Por lo general tú lo encuentras a ellos alrededor de los vasos sanguíneos y los nervios de la piel y las mucosas. Los mastocitos, desde el punto de vista histológico, tienen una característica bien peculiar, esa metacromasia. O sea, que dependiendo de cómo tú los tiñas, con qué tinción, te van a teñir los gránulos desde azul oscuro, moradito, hasta rojo. Esta acá, que es una azul atulidina, te tiene azul bien oscuro, prácticamente parece un basófilo, bastante parecido al punto de vista morfológico, porque los gránulos oscurecen el núcleo, pero en tinción de rutina, o sea, en HY, los granulitos rojitos parecen eosinófilos, pero la diferencia fundamental está en la morfología del núcleo. El núcleo del eosinófilo, usted sabe, probablemente mejor que yo, es un núcleo perteneciente a la familia polimorfonuclear, en este caso un núcleo bilobulado, mientras que el núcleo mastocito es un núcleo central único, que no está lobulado. Esa es una característica morfológica que te ayuda a diferenciar un mastocito versus un basófilo cuando los evalúas con tinción de H y E. Entonces, todos esos gránulos que le estoy discutiendo yo están llenos, entre otras cosas, principalmente de histamina. Entonces, esa histamina, cuando comienza a soltarse, a liberarse con violencia, provoca una gran fuga vascular. Entonces, esa histamina es sobre todo sobre todo prominente en las reacciones alérgicas. El ejemplo clásico es la persona que es alérgica a los mariscos, sin querer decir un frito de combinación, preguntaste, ¿tú tienes marisco? ¿Qué soy alérgico? No tiene. Qué mala suerte que había un camaroncito extraviado. Entonces, que alérgico, se lo come y de repente comienza la picazón y sientes que la lengua se te hincha, los tejidos de la cavidad oral. Ese hinchazón viene porque, en este caso, el alergeno estimula a los mastocitos a través de esas inmunoglobulinas, esas IgE. Entonces el mastocito que ya conoce el enemigo, que son los pobres camaroncitos, el tipo comienza violentamente a desgranularse y a liberar histamina. Entonces en los vasos sanguíneos, histamina va a abrir los espacios interendoteliales. Eso es lo que va a provocar una fuga masiva de fluido al intersticio. Fluido con leucocitos, fluido con proteínas, y fluido también hasta ahí. Obviamente microorganismo no, porque no tiene nada que ver con infección. Entonces, esa fuga de líquido al intersticio es lo que le genera a la persona ese aumento de volumen, ese edema que siente que la lengua se te hincha. Más decir hinchar, podemos llamarle aumento de volumen / edema. Eso es clásico, y el que provoca eso es el mastocito. O sea, el tipo no puede estar frente a un alergeno sin volverse literalmente loco. El tipo se enloquece cuando está frente al alergeno y vuelve a pasar cada vez que la persona se expone al alergeno. Por eso es que existen medicamentos que tú has escuchado, por ejemplo, el Benadryl, la clorfeniramina, también el clorotrimetrón. Todos esos son antihistamínicos. No escuché porque tengo los audífonos. Bueno, todos esos son antihistamínicos porque le van a pegar a los efectos de la histamina. Por eso es que entonces, si quieres queriendo el camaroncito, te tomas una Benadryl, depende de lo que tú encuentres a mano, los síntomas van a bajar porque tú estás inhibiendo a esa histamina. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo con el que más de uno puede estar relacionado. Bien, ¿qué otra cosa ocurre con esto? Eres alérgico al camarón. Pero el camarón realmente no existe para hacerte daño a ti. El camarón es inofensivo. Las alergias son inmunes, ningún tipo de fundamento biológico. Lo que pasa con las alergias. Nuestro sistema inmune supone que nos tiene que defender de elementos del ambiente que son potencialmente perjudiciales. Pero el que es alérgico al pelo de los gatos, de los perros, alérgico a los camaroncitos o los mariscos en general, alérgico a la penicilina. O sea, todas estas son cosas que son inocuas del ambiente
y que realmente no existen para hacernos daño. Entonces que las alergias, podemos llamarle que son aberraciones del sistema inmune, no tienen fundamento, no existen, no nos están defendiendo de nada. Lo que ocurre es que es una reacción innecesaria y violenta contra un elemento que no es dañino ni perjudicial. Pero bueno, ese concepto lo vamos a ampliar cuando lleguemos a la clase de las enfermedades del sistema inmune. Bien, entonces, ¿no? El problema con la histamina, llega el alergeno, se une a los receptores del mastocito y el tipo se despeluca y libera un montón de histamina. Provoca varios efectos, siendo el principal la liberación de fluido al intersticio. Pero también provoca esa picazón, esa isnes, que es el prurito, que es la palabra correcta, y también puede provocar, si la dosis es lo suficientemente alta, o sea, si la exposición al alergeno es lo suficientemente alta, puede provocar también efectos a nivel de la vía aérea, va a contraer. Pero eso ya es un ejemplo que es muy extremo. Obviamente, si tú sabes que tú eres alérgico a los camarones, por mucho que te guste, pues tú no vas a seguir comiendo camarones una vez que ya estás sufriendo los efectos de la histamina. Por eso es que por lo general no llegamos a esto, solamente llegamos a la picazón y el aumento de volumen. Y todo eso ocurre, repito, gracias a los efectos vasculares, sobre todo el aumento de la permeabilidad vascular que provoca la histamina, principalmente del mastocito. Otros elementos importantes, otros mediadores importantes son los derivados del ácido araquidónico, se llama la cascada del ácido araquidónico. Esto sí no toma un poquito más de tiempo, yo he tratado de hacerlo lo más llevadero posible, pero bueno, estos son este tipo de cosas que son cruentas. Todas las cascadas son cruentas. La cascada de la coagulación es cruenta, la cascada del complemento es cruenta, y bueno, esta no es la excepción, son cosas tediosas. Bueno, este ácido araquidónico de forma normal se encuentra en las membranas plasmáticas de nosotros, en nuestros fosfolípidos. ¿Cuál es el problema? La célula eventualmente va a sufrir algún tipo de ataque que la va a llevar a lesión celular. Ponle a ese ataque el título que tú quieras. El punto es que de ese ataque, entonces la célula se va a lesionar y eso va a exponer sus fosfolípidos en menor o mayor medida dependiendo de la severidad de esa lesión celular. Entonces, eso va a llevar entonces a que se active esa fosfolipasa A2. Entonces, gracias a ese estímulo de parte de este ácido araquidónico, depende del tipo de célula, se va a producir estas dos vías. Las vías de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. ¿Okay? Los productos de esa vía se llaman entonces los famosos eicosanoides. ¿Okay? Principalmente la vía de la ciclooxigenasa o de las COX se producen las prostaglandinas y compañía, y la lipoxigenasa se va a producir los leucotrienos y las lipoxinas, que lo tienen, ¿no? Bien. La primera vía, que es la de la ciclooxigenasa, va a producir sobre todo los mediadores llamados como prostaglandinas. Las células que producen prostaglandinas son, para variar, los mastocitos, nuevamente, para variar el macrófago que está metido en todo, y también el endotelio, ¿ok? Dentro de esas prostaglandinas hay subdivisiones de prostaglandinas. Van a tener efectos también vasculares, por ejemplo, van a aportar a la vasodilatación, como dice aquí, y al aumento de la permeabilidad vascular. O sea que es un fenómeno que se potencia junto al efecto de la histamina. Eso lo que va a aportar es a que haya mayor depósito de líquido con mayor formación de edema. Las prostaglandinas también atraen neutrófilos al sitio de batalla. Eso potencia la inflamación. También tenemos un importante que es el tromboxano A2, que es sobre todo un agregante de plaqueta que en determinado momento va a predisponer a trombosis. Ese tromboxano A2 lo vamos a discutir con más calma cuando lleguemos al módulo de la enfermedad cardiovascular. Ahí tienes una acción al momento de hablar de la prevención y las aspirinas en los eventos cardiovasculares. Está la prostaciclina que hace lo contrario, puede inhibir la agregación plaquetaria y todos los efectos de las prostaglandinas se asocian con los efectos no deseados de la inflamación, sobre todo el dolor y la fiebre. Por eso es que los medicamentos antiinflamatorios, visto un punto de vista general, esencialmente inhiben las prostaglandinas, porque todos esos efectos que tú ves ahí son los que provocan muchos síntomas, provoca mucho malestar. Eso es lo que provoca cuando tú estás, por ejemplo, con un resfriado y tienes fiebre y malestar general.
Entonces, esto es muy sintomático, por eso es que tú debes tomar, o tú quieres tomar medicamentos para bajar esos síntomas. Gran parte de esos síntomas son llevados a cabo por las prostaglandinas y veremos más adelante por las exceso de citoquinas. Eso también provoca muchos síntomas, sobre todo la fiebre esa y el malestar general que es muy sintomático. Entonces, también hay cierta relación entre la inflamación y los eventos trombóticos, ¿okay? O sea que hay aumento de la coagulación o la tendencia a coagulación dentro de los vasos. Eso es peligroso, pero veremos más adelante que nuestro cuerpo tiene mecanismos antitrombóticos, de manera que no debemos coagular dentro de nuestros vasos en condiciones normales. Este fenómeno lo vamos a discutir con más calma cuando lleguemos a la clase de la trombosis como tal. La otra línea, la que ocurre gracias a la lipoxigenasa, incluye a los leucotrienos. Para variar, también son producidos por los mastocitos y otros leucocitos en general. Los leucotrienos son importantes porque provocan sobre todo síntomas a nivel de la vía respiratoria. Agarran la vía respiratoria, que usted que es un tubo que permita el paso de aire, y agarran la vía respiratoria y ¡puf!, la cierra. Y cuando la vía respiratoria se cierra por contracción del músculo liso bronquial, cada broncoespasmo, entonces el paciente se aprieta, viene la dificultad respiratoria. Eso es clásico o es esperado en el paciente asmático. Por eso es que el paciente asmático, dependiendo de qué tipo de asma sea, porque hay varios tipos de asma, en términos generales, hay unos que se benefician de medicamentos antileucotrienos, siendo uno muy famoso el Montelukast. Si uno es alérgico, probablemente ha escuchado ese nombre antes. Fuera de ese efecto a nivel del músculo isobronquial, también los leucotrienos son agentes quimiotácticos. Atraen neutrófilos, los activan, también favorecen esa migración de los leucocitos a través de los vasos sanguíneos, generan especies reactivas de oxígeno y también van a ayudar a la liberación de enzimas lisosomales. O sea que son mediadores proinflamatorios, favorecen a la inflamación. Es curioso también porque la contraparte son las lipoxinas. Las lipoxinas tienen una función contraria, son mediadores antiinflamatorios, eventualmente suprimen a la inflamación, evitan que más neutrófilos sean atraídos al sitio de batalla y también van a inhibir esta interacción del leucocito con el endotelio. Si tú inhibes eso, no va a haber inflamación en el intersticio. Entonces, todo esto se lleva a un respectivo balance. Mediadores proinflamatorios y mediadores antiinflamatorios. Bien, entonces, esto que está acá te resume todo el tema de la cascada del ácido araquidónico. Tú tienes entonces tu membrana plasmática, por X, Y o Z motivo, hay un ataque a esa membrana, se liberan los fosfolípidos y entonces eso activa a la fosfolipasa A2. Entonces, eso va a hacer que se genere este ácido araquidónico que dependiendo de qué célula sea, se va entonces a seguir la vía de la ciclooxigenasa o de las lipooxigenasas. Bien. Por lo general es más esperado la vía de la ciclooxigenasa o de las COX, ¿okay? Porque esas generan las prostaglandinas, con sus efectos de aumento de la permeabilidad vascular, con su vasodilatación, con los efectos sistémicos, etcétera, ¿no? Todo lo que molesta mucho, todos los eventos que llevan a todos esos síntomas no deseados de la inflamación. Por eso es que conocer esta ciclooxigenasa llevó al desarrollo de medicamentos que inhiban esta ciclooxigenasa. Y gracias a eso, yo me evito de alguna forma los efectos no deseados de la ciclooxigenasa, o mejor dicho, de los derivados de esa ciclooxigenasa. O sea, yo inhibo las prostaglandinas. Entonces, en esta familia están medicamentos como, por ejemplo, el ibuprofeno, que ese sí lo conoces tú con su nombre comercial, también conocido como el Dorival. Ese Dorival es un inhibidor de la ciclooxigenasa, que al final del día inhibe a las prostaglandinas y sus efectos no deseados. Es un medicamento antiinflamatorio que de alguna u otra forma te va a bloquear todos estos efectos no deseados. En ese sentido, por eso una cosa importante, el Dorival no es para los cólicos. Bueno, sí es para los cólicos, pero no le pega solamente a los cólicos. El Dorival es un simple ibuprofeno, dependiendo de la presentación, la más clásica de 400 miligramos, que le pega a cualquier evento
inflamatorio. O sea, si tú te golpeas la mano, tú puedes tomar Dorival. Eso no es que nada más es exclusivo para los cólicos. El día es simple ibuprofeno, que es un simple inhibidor de la ciclooxigenasa. O sea, pero claro, te lo venden con el título para cólicos y dolores menstruales. Pero en verdad tú lo puedes usar como tú usarías cualquier antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, en ese sentido, la indometacina, la aspirina en dosis de 500 para arriba, también el naproxeno, todos son medicamentos que de alguna forma tienen este efecto, inhiben la ciclooxigenasa y por lo tanto te inhiben los efectos no deseados de la inflamación. Una pregunta importante es, bueno, si yo inhibo esos efectos, la inflamación no hace el trabajo. Sí la va a hacer, lo que pasa es que los síntomas vienen del exceso de inflamación, porque la inflamación suele ser excesiva. Nuestro sistema inmune es a veces muy poderoso y ese exceso de poder es lo que nos causa los síntomas no deseados. Entonces, lo que nosotros queremos es bajarle a ese poder porque, o sea, es demasiado. Entonces, es como querer neutralizar un maleante con una AK-47. O sea, el tipo se robó un cartón de leche y tú le vas a entrar a balazos con una metralleta. No, hay otras formas sin ser tan severos. O bueno, quizás sí deberías, pero bueno, eso son cuestiones éticas, ¿no? El punto es que la inflamación provoca síntomas porque a veces es muy potente. Lo que nosotros queremos es atenuar la inflamación y para eso existen estos medicamentos tan over the counter. O sea, tú lo encuentras prácticamente en cualquier farmacia, en cualquier súper. No necesitas receta, por supuesto. No son inocuos. Tienen efectos adversos, sobre todo a nivel de la mucosa gástrica. Eso también lo discutiremos en su momento. O sea, tú no puedes tomar todos los días Dorival como si eso fuera una pastilla de menta. ¿Okay? Te va a dar eventualmente una gastritis, porque eso tiene efecto a nivel de la mucosa gástrica. ¿Okay? Eso es la gastritis por aire. Para que ni un medicamento es inocuo, todos los medicamentos tienen de alguna u otra forma efectos deleterios, no deseados, efectos adversos. Mientras que la hidrolipoxigenasa provoca o produce sobre todo los leucotrienos, que tienen efectos sobre todo importantes a nivel de la vía respiratoria. La cierra. Eso sobre todo esperado en el paciente asmático. Y también tiene efectos proinflamatorios, atrae neutrófilos, activa neutrófilos, etc. Mientras que la lipoxigenasa, las lipoxinas, en este caso, tienen todo lo contrario, tienen efectos antiinflamatorios. Entonces, el punto es que esta cascada del ácido araquidónico hay eventos pro y eventos antiinflamatorios, todo dentro de lo más posible un respectivo balance. Otros mediadores fundamentales que ya creo que mencionamos en la clase anterior son estas citoquinas proinflamatorias, pues las más prominentes son el TNF, o sea, factor humoral, y la interleucina, o interleucina, como quiere decir, la 1. Son proinflamatorios porque lo que hacen es reclutar leucocitos hacia el sitio de inflamación, porque también van a favorecer esa interacción endotelio-leucocito que le ayude a él entonces llegar a el sitio de batalla. ¿Quién produce estas citoquinas proinflamatorias? Principalmente, para variar, los macrófagos y las células dendríticas, que las dendríticas son las que están ahí vigilando si algo extraño está ocurriendo y ¡puf! Y mandan la señal de alerta. La señal de alerta está dada por estas TNF y estas interleucina 1. ¿Qué hacen? Aumentan la activación endotelial, o sea que favorecen esos cambios en el endotelio, que favorecen esa interacción del leucocito con el endotelio. Recuerda que el leucocito normalmente está con el seguro puesto, él no puede disparar. Cuando él se activa, gracias a estas citoquinas proinflamatorias, es que quitan el seguro, clac, entonces el tipo ahí sí puede comenzar a disparar y él va a disparar. Entonces, junto con las prostaglandinas en exceso, cuando hay mucha de estas citoquinas proinflamatorias en el cuerpo circulando, entonces usted comienza a desarrollar síntomas sistémicos. Esta es una explicación de por qué, si el resfriado me afecta solamente la vía aérea, ¿por qué me da fiebre? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué no tengo hambre? ¿Por qué me siento con malestar general? Bueno, esa es una respuesta sistémica aguda, porque en este momento tu cuerpo está reaccionando violentamente contra ese virus, ese agente ofensor, y parte de esa respuesta consiste en el bombardeo de citoquinas proinflamatorias, sobre todo las que estamos estudiando en cuestión. ¿Okay? Por eso es que tú sientes esos síntomas al principio,
que con el tiempo van bajando, porque tu cuerpo entra en modo de batalla. Y este modo de batalla involucra la producción masiva de estas citoquinas proinflamatorias. Hay otras, ¿no? Pero de manera de resumen, principalmente estas dos. Yo asumo que eso es un tema que ustedes ondearán con mucha más calma, mucho más detalle. Yo no soy experto en eso, sé las cosas generales. Ustedes hablan con más calma de eso en su curso de inmunología. Ya las quimiosinas las hemos discutido, ¿no? Son las que atraen a los leucocitos a el sitio de batalla gracias a un gradiente químico. De esa manera, si el sitio de batalla es el dedo índice, la falange distal del dedo índice de tu mano derecha, de esa manera los macrófagos pueden llegar del punto A hasta el sitio de batalla, gracias a esa atracción que provoca la quimiosina, gracias a un gradiente químico. Finalmente, para seguir el complemento, ya usted lo conoce. Habíamos discutido que las células de nosotros, algunas son destructoras de agentes ofensores, pero usted conoce con el complemento que hay proteínas que también tienen la capacidad de destruir microorganismos, sobre todo bacterias. El complemento, aparte de destrucción, tiene otras funciones. También funcionan como medidores proinflamatorios, similar a la histamina, tienen efectos vasculares, cambian los vasos sanguíneos, también participan en la quimiotaxis, hacen este evento que también usted habrá escuchado, que es la opsonización, que ellos lo que hacen es facilitar la fagocitosis por parte, por ejemplo, del neutrófilo o el macrófago, la mejora, ¿ok? Eso es sobre todo para bacterias encapsuladas que son un poco más difíciles de fagocitar. En este momento es necesario o es favorable, ayuda mucho este evento de la opsonización, que lo hace el complemento, y también lo pueden hacer los anticuerpos, también funcionan como opsonina. Los otros conceptos que asumo que tú habrás escuchado en otros cursos a lo largo de tu carrera. Y también provocan lisis celular. El complemento hace esto que está acá, que es el macro, el complejo ataca membrana. Al final del día, se le pega a la pared, vamos a decir, de la bacteria, y es como si pusieras un drill. Y a través de ese drill se sale todo el contenido de la bacteria inevitablemente muere. Eso es interesante porque tienes una bacteria, perdón, tienes una proteína que destruye bacterias. ¿Okay? También el complemento es parte importante de nuestro sistema inmune. Lo mismo, ¿no? Un arma cargada siempre es peligrosa y todavía más peligrosa en manos no entrenadas. En ese sentido, así como el complemento destruye agentes ofensores, agentes no deseados, también puede dañar nuestros propios tejidos. ¿Okay? También. Eso también en enfermedades donde el complemento es muy agresivo y lo que hace en vez de hacer beneficio, termina provocando más daño. Entonces, el sistema inmune, sí, es bueno, es fabuloso, pero cuando se pasa de raya, es bien perjudicial. Y hay otros que solo para que tú lo leas después con más calma, unos que activan plaquetas, los factores de población también son importantes, etcétera. No te puedo leer con calma en tu casa, pero ya yo te mencioné los que me interesan a mí para fines prácticos de este curso. Bien, la siguiente parte de la clase es hablar, bueno, hay inflamación aguda. En este caso, hay varios patrones morfológicos de inflamación aguda. Yo te voy a presentar aquí los más populares, pero no la palabra popular, los más comunes, los más esperados. ¿Ok? Hay cambios en inflamación aguda. Cuando una inflamación aguda, sobre todo lo que ocurre aquí, esto es un riñón, esto es que el riñón está todo golpeado, está todo lleno de leucocitos, y si hiciéramos más aumento, viéramos que en esos túbulos renales están los cambios que nosotros conocimos en la clase de la acción celular. Hay eosinofilia, hay aumento de la separación de los uniones entre células epiteliales, hay pérdida de las microbiosidades o de las estructuras especializadas del ápice de la célula. Esa célula está bajo ataque. ¿Okay? Está bajo ataque y nuestros leucocitos van entonces a evitar que ese ataque prosiga. El cuerpo está en modo de batalla. Entonces, para que eso ocurra, hay cambios vasculares. Tú ves ese vaso, ¡buf!, cómo está todo dilatado. ¿Okay? Y también va a tener aumento de la permeabilidad vascular. Todo eso está dado gracias a los mediadores inflamatorios, histamina, prostaglandinas y compañía, que nosotros discutimos en la primera parte de la clase. Gracias a eso, estos leucocitos que están dentro de este vaso se van a poder fugar a hacer intersticio y batallar a muerte con lo que sea que está causándonos a nosotros ese daño. ¿Ok? Entonces, estos cambios vasculares
junto con la acción de los leucocitos, son los que provocan entonces exceso de líquido en ese órgano o tejido afectado. En este caso es un líquido rico en leucocitos, proteínas, LDH, entonces es un líquido clásico proinflamatorio, o sea, un líquido tipo exudado. Esos leucocitos también liberan sustancias que le pegan a las terminaciones nerviosas, que es lo que nos provoca a nosotros el dolor. Sobre todo las prostaglandinas, las citoquinas proinflamatorias, afectan estas terminaciones nerviosas libres y eso es lo que puede provocar, dependiendo del sitio anatómico, ese evento del dolor. Se ve que esto está activamente inflamado. Los leucocitos están siendo llamados a el sitio de batalla. Bien. El primer tipo de inflamación o el primer patrón es la inflamación aguda serosa. ¿Okay? Es una inflamación aguda curiosa porque es una inflamación limpia. En esta inflamación tú ves que se acumula un líquido, pero que es pobre en proteínas y pobre en leucocitos. A ese líquido le vamos a llamar un líquido seroso. ¿Okay? Es un líquido que, curiosamente, es un líquido limpio. El ejemplo de ese líquido limpio, pero que corresponde a una inflamación aguda, es cuando tú te vas a la playa y sin querer queriendo se te quedó el bloqueador y te expones a mucho sol y te quema y te duele. Te duele porque eso es un sitio que está inflamado, ¿okay? Una inflamación aguda tipo seroso. Dependiendo de qué tanto te quemes, sobre todo una persona, entre más blanco, peor eres, peor no es que peor eres, peor va a ser el efecto de la quemadura del sol, que hasta pueden hacer a gente ampolla. A las personas negras que la melanina los protege, pero los que son blancos a veces te pueden hacer unas ampollas que si la vemos en un microscopio se deberían ver así. ¿Ves la separación del estrato córneo del estrato espinoso? Es una ampolla subcorneal que está llena de un líquido limpiecito, alguno que otro leucocito, pero ¿por qué limpio? Porque no tiene nada que ver con bacterias. Esto no es infeccioso. Entonces, esta es la clásica inflamación aguda serosa. ¿Okay? Un buen ejemplo es la quemaduras, hay otro ejemplo, pero bueno, para que ustedes se hagan una idea. Una inflamación aguda que no tiene nada que ver con bichitos. ¿Okay? Es una inflamación aguda, que en teoría el líquido que se acumula es un líquido que va a ser un líquido limpio. Esta es otro tipo, esta inflamación aguda fibrinosa. Esta se caracteriza porque lo que hay aquí es un aumento anormal de la permeabilidad vascular. O sea, los vasos, el endotelio queda anormalmente separado, de manera que las proteínas grandes, como el fibrinógeno, se fugan al intersticio. El fibrinógeno, imagínatelo como si fuera un cemento, ¿ok? Es un cemento que va pegando todo. Es como si tú agarras un cemento en tu casa, no, una mezcla de cemento, ponte que vas a repetir una pared y el cemento, que es como la parte cohesiva que hace que la mezcla se pegue, ponte que tú repegas tu pared y tú no limpias tu mezcla de cemento y le das ahí. Eventualmente tu casa va a quedar llena de cemento. Tienes que limpiar eso porque si no se va a comenzar a pegar todo, ¿okay? Todo eso ensucia. Entonces, un mejor ejemplo, pero ponte que algo similar ocurre en este tipo de inflamación aguda. Se fuga todo ese fibrinógeno y él se comienza a pegar todo en el intersticio. Todo esto rosado que tú ves aquí, todo eso es un montón de, en este caso, fibrina, que es el producto que causa el fibrinógeno. Entonces, esto lo estoy esperado aquí en este pericardio, en esta inflamación aguda fibrinosa. Hay mucha inflamación que hace que se fugue el fibrinógeno. Entonces, todo esto que tú ves acá arriba, estos chocolates que parece como si fuera una especie de depósito de un material viscoso, todo eso es fibrina. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Esa fibrina se va acumulando, acumulando, y eso lo que provoca es depósito de fibroblastos más vasos sanguíneos. ¿Ok? Provoca como si fuera una pared de cicatrización por fuera de la estructura afectada, en este caso un pericardio, y eso lo que hace, si tú no lo controlas, la causa de fondo, eso va a obliterar estructuras vecinas. Por ejemplo, este que está acá es un corazón, pero que tú ves el pericardio. Todo eso amarillo que tú ves ahí, todo eso es depósito de fibrina. ¿Okay? Esta es una clásica inflamación aguda fibrinosa. El que la descubrió le puso el curioso término bread and butter. Como tú agarras el pan y le echas la mantequilla, bueno, el patólogo que lo descubrió dijo, hey, eso me recuerda al pan con la mantequilla. Y le puso a ese término a la inflamación aguda fibrinosa, como imagen de pan con mantequilla. Bueno, pues sí parece. La verdad que sí parece. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, hay varias causas. Puede ser secundaria a una pericarditis aguda,
puede ser infecciosa, puede ser autoinmune, idiopática, puede ser secundario a un infarto, secundario a radiación, enfermedad autoinmune. Hay muchas causas, ¿ok? Pero el fenómeno, la consecuencia va a ser, o puede ser, esta inflamación aguda tipo fibrinosa. Bien, esta que es más lógica, creo que tú la conoces ya. Esta inflamación aguda purulenta. Esta, por definición, sí va a obedecer a un agente infeccioso, sobre todo bacterias piógenas. Esas bacterias se van a acumular y entonces esa acumulación de bacterias va a atraer neutrófilos de forma masiva y allí se van a agarrar a muerte los neutrófilos contra las bacterias. Eso es como si hubiera, como tú ves en los anillos, que hay las bacterias a muerte. Bueno, así se agarran tus neutrófilos con las bacterias. Hay veces que esos sitios de batalla son localizados, ¿okay? Tienen su capsulita alrededor y ahí hay una pelea a muerte. En ese sitio tú vas a encontrar neutrófilos batallando, restos de células muertas, restos de debris celular y también vas a encontrar fluido. Esto se llama un absceso. Los abscesos esos suelen estar llenos de pus, ¿ok? De pus. Realmente esta mezcla de neutrófilos, bacterias y líquidos, que es sobre todo causada por piógenos, eso recibe el nombre de pus. Es un exudado anormalmente rico en esas cosas que te estoy mencionando. Hay abscesos que son macroscópicos, que tú lo puedes ver, que se drenan, y hay abscesos que son como este que está acá, que lo vemos al microscopio. Tanto que tú aquí todas estas bolas que están encapsuladas, lleno de neutrófilos, lleno de bacterias, lleno de restos de células muertas. ¿Okay? Eso es clásico que ocurra en una apendicitis aguda. Esta es una inflamación aguda purulenta con formación de abscesos y lleno eso de material purulento, conocido coloquialmente como pus. Bien. Este es un pulmón acá y las flechitas acá, estas bolitas, estos granitos, esos son puras colecciones de pus. Todos esos son abscesos. Si tú fueras a ver eso en el microscopio, tú ves que todo eso está súper inflamado, la arquitectura está prácticamente irreconocible, la arquitectura pulmonar, pero vas a ver estas colecciones llenas de neutrófilos, llenas de bacterias, llenas de células muertas. Eso es un clásico absceso, ¿ok? Clásico absceso. Está lleno de bacterias con neutrófilos intentando destruir esa bacteria. Pero la pelea es a muerte, ¿ok? La pelea es a muerte. Con el tiempo, eso sigue avanzando, proliferan los fibroblastos y por eso es que el absceso forma una capsulita de tejido conectivo que la rodea. Para fines prácticos, esta batalla la está ganando la bacteria, ¿ok? Si esto tú no le das manejo médico, primero con antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, pero realmente el absceso tienes que flatear, tienes que drenarlo. Si tú no drenas el absceso, la batalla va a ser a muerte y probablemente la bacteria gane la batalla. El absceso tiene que ser drenado para que sea resuelto a veces, porque se sale de control. Y mira, sé que el problema es la bacteria, pero probablemente en ese punto la inflamación aguda purulenta está siendo muy agresiva. La única forma que tú resuelvas eso es eliminando la inflamación. ¿Y cómo la eliminas? Eliminando al agente ofensor, eliminando el estafilococo, el estreptococo, el que sea ese daño. Si tú no haces eso, tu inflamación puede y se va a salir de control. Entonces, que solo va a resolver si tú lo drenas. Esto que está aquí, el neutrófilo está fuera de control, el tipo está loco, ¿ok? Y en esta locura, sí, destruye bacterias, pero también te va a destruir tu propio tejido y precisamente eso es lo que nosotros no queremos. Bien, hay otro fenómeno que se llama la úlcera, ¿ok? A veces la gente cree, ¿no? Hay ese mal concepto que una úlcera es si yo me arranco un pedazo de tejido, ¿ok? Eso no es una úlcera, un pedazo de epitel en este caso. Eso es una erosión, no es lo mismo. La úlcera ocurre porque el attachment o el anclaje del epitelio está todo necrótico. Por lo tanto, el epitelio no se puede aferrar a su tejido conectivo de base y ¡puf! Se arranca, ¿ok? Se arranca ese epitelio de superficie y se forma en ese sitio una ulceración. Entonces, las úlceras se caracterizan por estar llenas de leucocitos, sobre todo neutrófilos, algo de mononucleares,
y van a tener muchos vasitos sanguíneos proliferando, porque la úlcera está tratando de sanar ese tejido afectado, ese tejido necrótico está tratando de eliminarlo para poder sanarlo. Entonces, ¿qué ocurre en la úlcera? La razón que tú por isquemia, ya sea por infecciones, este tejido está siendo atacado, se necrosa y el tejido de arriba, ¡puf!, se desprende y se ulcera. La única forma que tú corrías esto es corrigiendo la causa de fondo. Es una infección, da tratamiento para la infección y por ahí te vas. ¿Okay? Por eso para que tú veas que una úlcera no es lo mismo a una simple erosión. En la úlcera, sí tu cuerpo está bajo ataque. La erosión por lo general obedece a un estímulo mecánico, un trauma. ¿Okay? No es lo mismo, parecido, pero no es lo mismo. Estas son las clásicas úlceras del paciente con pie diabético. Es una úlcera de difícil manejo porque la inflamación de él es deficiente, porque el paciente diabético de larga data va a sufrir de un fenómeno que se llama la enfermedad de grandes vasos y pequeños vasos. El tipo tiene una cosa que se llama macroangiopatía y microangiopatía. Eso lo veremos con más calma ya llegando a final del curso, cuando le dediquemos una clase entera a la diabetes. Entonces, esto es una úlcera, ven los bordes que están todos gruesos, están tratando de cicatrizar, pero es probable que el agente ofensor, o sea, la bacteria, esté haciendo daño. Tiene ciclos de inflamación aguda concomitantes con ciclos de inflamación crónica con intento de reparación del tejido. Si agarramos este tejido y lo viéramos al microscopio, viéramos que hay mucha fibrosis, que es el borde de la úlcera, y aquí en el centro, mucho neutrófilo, con mucho exudado, y es probable que veamos también presencia de microorganismos, sobre todo bacterias, que esto está totalmente sucio por el tema de la región que está afectada. Entonces, estas los pies diabéticos son una cuestión difícil de manejar, porque en este caso la inflamación es deficiente, ¿okay? Porque hay un problema de fondo relacionado con este clásico paciente diabético, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, la fisiopatología, cómo ocurre eso, la discutiremos eventualmente cuando lleguemos a la clase propia de la diabetes. Bien, por X, Y, Z, W motivo, hubo inflamación aguda. La inflamación aguda va a variar dependiendo del tipo de lesión. No es lo mismo cortarme yo 1 centímetro a cortarme yo un machetazo de 10 centímetros. No es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo la inflamación aguda en la piel que en el miocardio. O sea, son distintos tipos de tejidos con distintos tipos de respuesta a la lesión. Y no es lo mismo que se inflame una persona con un sistema inmune competente que se inflame alguien con inmunodeficiencia. Todos esos son elementos que van a aportar o a hacer variable la respuesta de la inflamación aguda. Bueno, hubo inflamación, entonces, ¿qué ocurre después? Bueno, en un mundo ideal, que lamentablemente no es este, la inflamación aguda venció, ganó la batalla, y entonces el tejido se repara en su totalidad. Eso no ocurre, ¿ok? Eso no ocurre. Eso ocurría antes, en el pasado, cuando las bacterias y compañías eran débiles, eran fáciles de manejar, pero hoy en día eso no va a ocurrir. Está duro que tú superes una infección sin ayuda extra. Está bien duro, ¿ok? Por lo general, la inflamación aguda fracasa, lo intenta, pero fracasa, y entonces va a progresar a una inflamación crónica, ¿ok? Que es lo que nosotros veremos en esta segunda parte, o tercera, no sé, de la clase. O sea, vamos a tomar unos 2 a 3 minutos aquí y seguimos.
Bien, vamos entonces a abordar esta segunda parte de la clase que habla de la inflamación crónica, ¿ok? Como dice la palabra crónica, esto sí dura de semanas a meses, a años, dependiendo cuál sea la causa de fondo, puede ser prácticamente eterna la inflamación crónica. Una inflamación destructiva, ¿ok? Hay mucha destrucción del tejido con intento a su vez de repararla. Entonces, causa de inflamación crónica hay muchas. Aquí tienes algunas, ¿no? Enfermedad cardiovascular, asociada a la edad, enfermedad neurodegenerativa, pulmonar y el cáncer, pues que para variar en qué no está metido. Y obviamente nosotros vamos a enfocarlo el día de hoy en función de infecciones. Hay infecciones que son obstinadas, o en este caso agentes infecciosos que son obstinados. El mejor ejemplo es uno con el que ustedes, por un tema de su carrera, van a lidiar con él, les guste o no les guste, que es la tuberculosis. La tuberculosis es el mejor ejemplo que se me puede ocurrir a mí de una causa determinable de inflamación crónica. Así que vamos a enfocar la clase en función de la tuberculosis. Obviamente también hay enfermedades autoinmunes, lupus, la artritis, etcétera, pero esas las discutiremos con más calma cuando hablemos de las enfermedades del sistema inmune. Entonces, la inflamación crónica, en el caso de los microorganismos, tenemos un bicho que es difícil de erradicar. El elemento ese que es difícil de erradicar por excelencia es la micobacteria. Cualquiera de ellas, porque todas comparten esos mecanismos de chifear, por así decirlo, la fagocitosis, pero vamos a enfocarnos en la tuberculosis, ¿no? Obviamente hay estas atípicas, las avion, etcétera, bla, bla. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando tú te expones a un micobacterio. Tus macrófagos van a intentar comerse ese micobacteria, pero no lo van a poder, porque la micobacteria tiene mecanismos para chipear o evadir la fagocitosis. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué hace? Ah, no sé. Puedo usar la mía si quieres. Entonces, mecanismos que usted estudiará con más calma en su curso de microbiología. Asumo que usted ya ahondará bastante en eso. Yo no tengo intención de hacer eso. Yo sí tengo la intención de dar los cambios morfológicos que hay por culpa de la tuberculosis. Entonces el macrófago llama a sus amigos macrófagos, deciden que inevitablemente la micobacteria no se puede fagocitar y ellos lo que hacen entonces es crearle una prisión a esa micobacteria, la van a encerrar con la intención de que ella no escape. Entonces esa prisión, esta bola, esta pelota de macrófagos, esa pelota recibe el nombre de granuloma, ¿ok? Hay varios tipos de granuloma. El que se asocia a la tuberculosis suele tener necrosis central. Este no tiene necrosis central, yo creo que este va a ser uno que tiene necrosis central. O tú ves en una biopsia, hasta que tú demuestres lo contrario, ese paciente tiene tuberculosis. Entonces, alrededor de eso hay un collarete de linfocitos, sobre todo T. ¿Por qué? Porque los linfocitos T y los hay una comunicación constante gracias a citoquinas, sobre todo proinflamatorias, que esa comunicación es lo que culmina en la formación de ese granuloma, de esa prisión de macrófagos. Otro hallazgo morfológico clásico de la tuberculosis es la formación de esta célula que tú ves aquí. Una célula grande con muchos núcleos, o sea que se llama una célula gigante multinuclear. Es clásica de la inflamación crónica granulomatosa y es producto de la fusión de los macrófagos. Los macrófagos están desesperados, no saben qué hacer, no saben cómo eliminar a esa micobacteria y recurren a veces a transformarse en estos tanques y también a hacer los granulomas. Además de decirte a ti que el granuloma se caracteriza por la destrucción del tejido. O sea, por eso que la gente se muere de tuberculosis si no la tratan a tiempo, porque hay demasiada destrucción, en este caso, del parénquima pulmonar. Estas que son por hipersensibilidad, esencialmente son el grupo de las enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmune es demasiado potente y reacciona contra nuestras propias células y tejidos. Repito,
esa la veremos con calma cuando lleguemos a la propia sección del curso. ¿Ok? Ya hemos hablado de las alergias. Las alergias también son una inflamación crónica, una inflamación excesiva contra elementos del ambiente que realmente no existen para hacerte daño. Por eso es que dijimos que es una inflamación que no tiene finalidad, o sea, biológicamente es incorrecta, ¿ok? También hablaremos mucho de ella cuando hablemos de los tipos de infecciones, de inflamaciones por hipersensibilidad o reacciones de hipersensibilidad. Hay también inflamaciones crónicas en respuesta a agentes que son considerados tóxicos, tanto del ambiente como producidos por nuestro propio cuerpo. Un ejemplo del sílice, que por suerte eso no existe en nuestro medio, que eso causa sobre todo enfermedad, sobre todo a nivel pulmonar. Un ejemplo curioso ocurre con la aterosclerosis, ¿ok? Eventualmente hablaremos mucho de esa aterosclerosis, pero en la aterosclerosis hay depósito de exceso de colesterol en la pared de las arterias, sobre todo de las coronarias. Entonces, en ese sitio, ese exceso de colesterol va a provocar inflamación crónica, ¿ok? Esta inflamación crónica va a provocar cambios en los vasos sanguíneos, en este caso las arterias coronarias, que es lo que con el tiempo nos va entonces a poner en riesgo de estas enfermedades cardiovasculares. Y mira tú, inflamación crónica es la base de otro montón de enfermedades. La diabetes tipo 1, la 2, cualquier tipo de cáncer tiene un componente de inflamación crónica, la aterosclerosis. Entonces, hasta este punto ves que todas las enfermedades, tú ponle el nombre, toda de alguna u otra forma tiene relación con este proceso inflamatorio crónico. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿esta inflamación crónica es buena o es mala? La respuesta es que es buena, pero en nuestro mundo moderno, manipulado, a veces para bien, a veces para mal, probablemente la inflamación crónica se ha convertido en algo a la larga deleterio, se ha convertido en algo malo, ¿ok? Probablemente. Bien. A diferencia de la inflamación aguda, lo que vamos a encontrar en la inflamación crónica son sobre todo mononucleares, o sea, células con un solo núcleo, siendo el protagonista para variar el macrófago y la gran familia de linfocitos, ya sea T, ya sean B, de ello hablaremos más adelante. Y también vamos a encontrar bastantes plasmáticas, o sea que las plasmáticas son las que secretan y producen los anticuerpos. Otra cosa que se ve en la inflamación crónica es mucha destrucción del tejido. El tejido queda prácticamente barrido y eso se va a acompañar de intentos de reparación de ese tejido con proliferación de tejido fibroso. Perdón. Es lo que tú ves aquí, ¿no? Ves aquí entonces un pulmón y ves esta bola. Es una bola de mononucleares, o sea, de células inflamatorias crónicas, sobre todo linfocitos y macrófagos. ¿Okay? Y ves aquí lo grueso que están los septos alveolares, o sea, esto es por depósito o proliferación de fibroblastos que están depositando mucho tejido fibroso. Bien, entonces la inflamación crónica se caracteriza por estos mononucleares, por daño tisular y por reparación con fibrosis. ¿Ok? Entonces, esto que es un protein, que tú eres experto en esto, este lo puse para que compararas, que es un clásico mononuclear de la inflamación crónica versus las células de la inflamación aguda. Este que está aquí es un clásico linfocito. ¿Okay? Tú ves que el núcleo de él mide más o menos lo mismo que un eritrocito. Mucho núcleo, poco citoplasma. Ahora, este linfocito es B, es T, SD4, SD8, esto es un natural killer. Bien, por morfología tú no lo puedes decir. Para tú determinar qué tipo de linfocito es, tienes que usar otros métodos que consisten en la identificación de proteínas en la superficie de él, que se llaman los CDs o los Cluster of Differentiation. Eso lo logramos nosotros acá en el laboratorio de patología, gracias a la técnica de inmunistoquímica, pero también se pueden utilizar las técnicas de citometría de flujo. Esto que está acá es otro mononuclear, esto es un monocito, ¿ok? Es el precursor de todos los macrófagos y compañía. Célula grandotota, con un núcleo irregular, dice la literatura que tiene forma de riñón o de frijol. Bueno, eso a veces es discutible, el monocito es bien variable. Yo lo reconozco así. La célula que es variable es grandota,
suele ser el monocito. Los otros son un poco más constantes. Mononucleares versus los que están acá, que este es el neutrófilo carita feliz, polimorfo nuclear, igual que este. Todos estos tres son neutrófilos. O sea que tú ves que desde el punto de vista morfológico son bastante fáciles de diferenciar. Claro, si sabes lo que estás haciendo. Bien. El macrófago es el protagonista de la inflamación crónica. Lo es porque el macrófago tiene muchas otras funciones aparte de ser un simple fagocito. ¿Okay? El macrófago secreta citoquinas que atraen y activan linfocitos T. Él también secreta factores de crecimiento que lo que van a hacer es intentar reparar el tejido por medio del depósito de tejido fibroso. ¿Okay? El macrófago tiene muchas funciones y eso es lo que los hace los protagonistas de estos procesos tipo crónicos. Macrófagos tú encuentras virtualmente en todo el cuerpo. Forman parte de este famoso sistema mononuclear fagocítico, antes llamado sistema retículo endotelial. Se cambió el nombre porque con el tiempo se descubrió que el endotelio no tiene propiedades fagocíticas, ¿ok? No son lo mismo tipo de células. Entonces, el macrófago tú encuentras en el hígado, que son las células de Kupffer, en el sistema nervioso central, que son las microglías, en los pulmones, que son las dos de polvo cell, o macrófagos alveolares, obviamente en los ganglios, brother. Cuando tú te vayas, tú vas a encontrar macrófagos porque ellos están patrullando constantemente todos tus tejidos. Por eso es que también de histiocitos o células de los tejidos, histios de tejidos, citos de células. Ellos son, están en todo el cuerpo prácticamente. El macrófago viene del monocito. El monocito se encuentra circulando en sangre y cuando ocurre el estímulo inflamatorio, él va a interactuar con el vaso por el mismo tema este de las selectinas y las integrinas y eventualmente él va a salir al sitio de batalla. Cuando él sale al sitio de batalla, entonces el monocito se va a diferenciar en un macrófago, ¿ok? A diferencia del neutrófilo, el macrófago puede vivir hasta años en los tejidos. Por eso es que es la célula predominante durante la inflamación crónica, por su gran longevidad. Y también porque el macrófago puede entrar en un estado de senescencia, ¿okay? Un estado solamente de vigilancia. El macrófago en ese sentido es muy versátil, puede atacar, puede estar vigilando, tiene muchas funciones. Una célula, la verdad es que la palabra es que es una célula bastante versátil. Bien, esta versatilidad se basa en las dos vías de activación del macrófago. Está la vía clásica, que es la que tú has activado el macrófago M1, que es el macrófago de ataque, ¿ok? Ese es el macrófago destructor, es el macrófago fagocitador, que también secreta citoquinas proinflamatorias, es el macrófago de destrucción. Mientras que su contraparte es el macrófago M2, o el activado por la vía alternativa. Este es un macrófago antiinflamatorio, todo lo contrario. Este es un macrófago que va a secretar citoquinas antiinflamatorias que lo que están destinadas es a la reparación del tejido. Y también secreta muchos factores de crecimiento que lo que hacen es reclutar fibroblastos para que este tejido sea eventualmente reparado. Ese detallito del macrófago y de reparación del tejido se va a dar en la próxima clase. Pero es para que tú veas que hay dos tipos de macrófagos con funciones distintas. Está el de ataque y está el de reparación del tejido. Es que es bien versátil el macrófago. Bien. El macrófago puede hacer dos cosas. El macrófago puede eliminar al agente ofensor y después comenzar a reparar el tejido. Pero ¿qué ocurre? Al mismo tiempo el macrófago es muy potente y él suele provocar muchísimo daño tisular. Aparte de esas funciones, el macrófago también puede secretar mediadores de inflamación. Ya lo vimos en la parte de los eicosanoides, ya lo vimos en la parte de las citoquinas, y el macrófago también tiene una comunicación bien constante con el linfocito T. El macrófago secreta citoquinas que activan al linfocito T y él hace lo mismo de vuelta. Esto se llama un sistema de respuesta contra respuesta que lo que hace es amplificar la respuesta inflamatoria y eso es fundamental para la destrucción de estos microbios, ¿ok? Entonces sí, es una respuesta eficiente, es una respuesta potente
pero es una respuesta que también provoca mucha destrucción de los tejidos. El macrófago es bueno, es versátil, pero también es demasiado potente y él, si tú le permites, va a prolongar la inflamación prácticamente por un ciclo indeterminado. El macrófago es demasiado fuerte y por eso es que él a veces es bueno, pero también su gran capacidad de destrucción tisular también es potencialmente perjudicial. Entonces, solo para mencionarlo, porque de los linfocitos hablaremos en su momento, los linfocitos son células especiales de la inflamación crónica. Pertenecen más bien a la subdivisión de la inmunidad adaptativa. Los linfocitos T o B son mucho más especializados que los otros leucocitos. Su ataque es un ataque mucho más especializado. Es como un ejército. Fíjate, en el ejército los soldaditos son los neutrófilos. Son los tipos que nada más saben jalar el gatillo y disparar y matar. Mientras que los oficiales, o sea, el alto mando, están dirigiendo desde una base. Son los que conocen de estrategias militares, estrategias de ataque. Esos oficiales de alto rango son la contraparte de los linfocitos. El linfocito no se mete a batallar directamente contra el agente ofensor. El linfocito en general, sobre todo el T, lo que hace es secretar citoquinas que atraen y reclutan otros leucocitos a la inflamación. Entonces el tipo lo que hace es radiar y llamar leucocitos a la inflamación. O sea, él no se mete a pelear directamente. En el caso del linfocito T, no voy a poder continuar porque me están llamando. Que vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a proseguir la próxima clase. Vamos a seguir hablando per se de el linfocito T en el próximo episodio, porque de él hay mucho que hablar. En verdad, si sigo ahorita, lo que voy a hacer es apurar la clase y no es la idea. Vamos con esto con calma, porque hay mucho que hablar. Ahorita lo hospital. Okay. Bien, hasta la clase, hasta lo que hablamos hoy, tienen preguntas ustedes. La próxima clase vamos a hablar un poquito de los linfocitos con más detalle, las plasmáticas, y vamos a hablar con mucho más detalle sobre el tema de los granulomas y la inflamación granulomatosa. Eso es importante y es fundamental en la inflamación crónica. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Por ahora yo no tengo preguntas. Vale. No me gusta hablar así, pero bueno, no tengo opción. Bien, después lo regresan con calma. Y si tienen preguntas, pues son libres de hacérmelas por el chat. No tengo problema con eso. Entonces, chao, cuídense. Y nos deberíamos ver entonces la próxima semana. ¿Ok? Entonces, cuídense y que estén bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, 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 chao.